Sophie Guido es licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM y es egresada del Diplomado en Creación Literaria de la SOGEM y de la Escuela de Iniciación Artística número 1 del IMBAL, donde actualmente imparte clases. Y hoy está con nosotros en la entrevista porque nos va a hablar un poco de este libro, Una niña gigante sobre ruedas. Pues Sophie, bienvenida a esta entrevista que tu libro está publicado por Montena. Hola, muchas gracias, me da mucho gusto hablar contigo. Primero que nada, cuéntanos cómo era Sophie de niña y qué soñaba. Mm, Pues Sophie de niña era muy feliz, sigo siendo muy feliz. Eh, a Sophie de niña le encantaban los osos de peluche, me siguen gustando los osos de peluche. Am, ¿Qué soñaba? Ay, yo creo que de niña yo quería hacer todo. Como dice mi mamá, si no solamente era ajonjolí de todos los moles, si había velorio yo quería ser el si había bautizo, yo quería ser el niño, o sea, yo quería como hacer todo. Practiqué un montón de cosas, practiqué taekwondo, natación, hice muchas cosas de manualidades, de todo hacía. Creo que tuve muchos intereses y trataba de estar de todo. ¿Cuál fue tu primer contacto con los libros? Desde que yo era, desde antes de que yo naciera, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, me leía mucho. Y todo, desde que fui bebé, me leía muchísimo. Eh, Siempre me llevaban, mi primera feria de libro fue cuando yo tenía 3 años. Entonces me gustaban mucho los libros, pero yo creía que todos los autores ya estaban muertos, porque pues siempre te pintan así como autores en la escuela principalmente, autores que ya son muy viejos, que ya murieron hace años y yo decía, no, pues todos ya se murieron, ¿no? No creía que existiera como tal el oficio de escritor en la actualidad. Ya conforme fui creciendo y gracias a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, me di cuenta de que había autores vivos y que yo podía convertirme en una autora, pero a mí me encantaba escribir desde los 6 años, solamente que lo hacía pues de vez en cuando me lo pedían, porque como te repito, yo no consideraba que ser un escritor fuera como un oficio, ¿no? Pero ya así cuando dije, quiero dedicarme a esto, fue cuando entré a la prepa, porque en la clase de literatura nos pedían escribir un cuento cada semana y a mí me encantaba esa tarea, la disfrutaba mucho y me hacía muy feliz que mis compañeros hasta se peleaban por leer mis historias y se emocionaban cuando llegaba el día de entregar cuentos nuevos porque sabían que yo iba a leer y eso me daba mucho gusto. Cuéntame un poco cómo surge la idea de escribir Una niña gigante sobre ruedas. Sí, yo toda la vida he sido muy alta, siempre, excepto una vez, he sido la más alta de mi grupo de la escuela. Entonces, que yo era chiquita, principalmente a las niñas altas, no existíamos o importábamos menos, incluso al grado de llegar a perder algunos derechos que sí tenían los más chiquitos. Entonces, un día fui al quiropráctico y me dijo que le daba curiosidad como yo era una persona con personalidad de alguien de unos 50 pero medía más de unos 70 y le dije, pero ¿cómo es la personalidad de alguien de unos 50? Y me dijo, pues así como tú, linda, chiquita, adorable, bonita, tierna, muy inocente, muy frágil. Y me puse a investigar también cómo es que nos ve la gente a las personas que somos más altas. Y descubrir que nos ven como que somos valientes, fuertes, incluso al grado de ser quienes ejercen el bullying, al ser como personas que te pueden lastimar, siempre esa frase que te dicen cuando eres niño alto de, ¿le vas a pegar a los chiquitos? Creo que tuve ganas de escribir esta historia, pero hacerlo de una forma honesta, sin dar una lección, sin decir, mira, persona alta, no sufras porque va a llegar un momento donde vas a ser feliz y te va a gustar tu estatura. Yo no quería eso, yo quería una novela que fuera pues real, que dijera las cosas como son.
Sí, y aquí se refleja, pues sí, en lo que le pasa a Diana, que a sus 10 años es muy alta, no creen que tenga esa edad, cómo sus mismos papás la tratan, que nada su mamá, ¿no? Mi mamá. De que ya eres esta niña grande y todo. Esta Diana que va contando en ciertas partes del libro lo que le pasa, como cuando fueron al buffet y que le dijeron, a ver, el buffet ya no aplica para ti porque es para niños de cierta edad, ven, hasta la midieron. O sea, todo lo que ella sufre que tal vez los adultos no lo toman en cuenta. Y por eso ella decide ponerse en tipo huelga y decir, me siento en la silla de ruedas de mi abuelita, no me voy a parar porque ya no quiero sufrir esto. Sí, y lamentablemente la estatura es algo que no se puede cambiar, sobre todo cuando eres alta. Si eres chaparrita, pues te pones plataformas o tacones y ya quedas más alta, visualmente eres más alta. Pero siendo una persona alta, no puedes, no hay una forma en la que puedas hacerte más pequeño o verte más pequeño. No hay una manera. Y a mí me tocó vivir estas cosas, como por ejemplo en el capítulo que comentas del buffet. Llevan la credencial de Diana al buffet para comprobar que tenía 8 años. A mí, mis papás llevaban mi credencial de la escuela para comprobar mi edad y, y cositas así. Tal vez yo no hubiera sido tan valiente como para decir, ya no quiero ser alta, voy a poner un remedio, ¿no? Pero en el caso de Diana, ella sí lo hace porque ocurrió una situación muy fuerte en su vida, que se revela al final del libro, y gracias a la cual podemos decir, sí, Diana, tienes toda la razón, te entiendo por qué haces esto. Exacto. Y también es bien importante que ella tiene un mejor amigo, su amigo Santi, que es su cómplice, su confidente, bien importante porque desahoga en él todo lo que está sintiendo. La importancia de la amistad en los niños, me gustó mucho que manejaras este tema en el libro. Sí, y yo creo que es muy importante porque a veces los que son tus verdaderos amigos no se fijan en el hecho de que seas diferente. Para ellos solamente importa quién eres, no cómo te ves. A mí me tocó algunas amistades que sí me llegaron a decir, tal vez ya no te quiero hablar, o tuve un amigo que yo lo había olvidado completamente, pero al escribir el libro me acordé, era un amigo que se llamaba David y le decían Grillo. Él y yo éramos muy buenos amigos, pero un día alguien le preguntó si yo le gustaba y él le contestó a esa persona, no, no me gusta Sophie porque ella es un troll, ella es horrible, no, obviamente no me gusta, solamente le hablo porque me ayuda en la escuela y a entender las matemáticas y eso. Y cuando yo me enteré, porque me lo dijo una tercera persona, fui a preguntarle a él y le dije, oye, ¿dijiste esto de mí? Y me dijo, sí, sí lo dije, pero lo hice porque no quería que nos siguieran molestando con que me gustabas, pero las cosas no se arreglaron porque él había dicho eso. Y ahí yo me di cuenta de que él no era un amigo sincero conmigo por lo que había hecho. Pero tengo muchos amigos a quienes no les importa que si salimos yo les lleve 10, 15, 20 centímetros incluso. Sí, inclusive también se refleja esto que estás mencionando en la amistad que tenía Diana con Ana Paula, que mucho tiempo fueron buenas amigas, luego hubo un desacuerdo. Y ahora, cómo ella, a pesar de que en un tiempo fue mi amiga, ahora ya no lo es y ahora me tira mala onda, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? También es para que los niños comprendan, pues que a veces la gente cambia. Sí, sí, y tengo varias amistades. De hecho, me basé en una amiga que tuve, eh, no voy a decir su nombre, pero me basé en una amiga que tuve porque ella me invitó a hacer la primera comunión, al catecismo me invitó, y yo entré como todos con ella, y al final yo sí iba a hacer mi primera comunión y ella no, y se enojó conmigo y me dejó de hablar porque yo sí iba a hacer la primera comunión y ella no, y ella era la que me había invitado. También me gustó que aquí en este libro manejas el tema de roles familiares. ¿En qué sentido?
en que pues regularmente en las familias tradicionales, entre comillas, la mamá es la que está en casa, el papá trabaja, pero aquí no, la mamá es la, y sale a hacer sus actividades y el que está en casa y a cargo de Sophie, de su hermanita pequeña y de su hermano, es el papá. Y como que siento que es más comprensivo, aunque aquí le pone la psicología inversa a Sophie, ¿no? Para que se dé cuenta Diana. y de muchas cosas y que valore muchas cosas que lo vamos a descubrir a lo largo de la novela. Sí, a mí me gustó mucho hacer que el papá de Diana fuera este quien llevara el, el peso de la familia, porque creo que hemos visto muchas veces estas historias donde el papá es el que está ausente y la mamá es la que se hace cargo, pero también los hay a la inversa, porque creo que muchas veces hemos romantizado el papel de las mamás. Hace poco me tocó vivir de cerca un caso de una persona que dejó morir a sus hijos, una mujer que dejó morir a sus hijos. Y, y yo sé que también hay mamás que llegan a ser como la mamá de Diana, que es, te critico, te molesto, te regaño, no me importas, estás loca. Las hay. Y yo quería reflejar eso, que muchas veces la vida no es como nos la pintan en todas las historias, que también hay otras partes, otras realidades que son, que existen y que está bien hablar de ellas. Y también manejas el tema de que a veces las apariencias se engañan, en el sentido que, como lo decías al principio de la entrevista, ay, pues Diana es la más alta, ella es la que se espera, que está hasta atrás de la fila, hasta atrás del bailable, que tal vez sea la que es buleadora. Y no, aquí en esta historia, la niña más chiquita, más inocentita, Yesenia, era la niña buleadora, ¿no? Sí, sí, claro. Y sí pasa, yo lo viví. A mí, yo siendo la más alta en la secundaria, yo siendo la más alta, era a la que le hacían bullying y me tuve que cambiar de escuela porque no tuve otra opción ya. O sea, llegó al punto en que yo le dije a mi mamá, si tú me vuelves a meter a esa escuela, yo no regreso, me salto la barda o no sé qué hago, pero yo no regreso ahí. Y una de las principales que me hacían bullying era una niña que tenía enanismo, pero yo le tenía mucho miedo y yo jamás me había metido con ella. O sea, yo tengo un historial de que, por ejemplo, hay algo que puse en el libro que es el personaje de Paola. Yo tuve una compañera en primaria que se llamaba Paola precisamente y que era muy morena y todos la hacían a un lado, nadie quería jugar con ella porque era morena y yo era la única que jugaba con ella. Yo de eso no me acuerdo mucho, pero mi mamá me cuenta y lo sé porque hay una abeja, porque fui a la única de la escuela de que invitó a su cumpleaños, pero sí, esta niña que me hacía bullying, pues sí era la más chaparrita, pero era la más feroz de todas y tenía enanismo. Y la vi hace, no sé, en 2019, yo había ido a trabajar, doy clases en una escuela y me la encontré y me quiso saludar y se me hizo lo más hipócrita del mundo. Y yo hice como si no la conociera porque incluso en ese tiempo me dio miedo. Y luego, inclusive, el papá, como siendo psicólogo, le quiere dar ciertas lecciones. Hay un capítulo, no vamos a spoilear mucho, pero hay un capítulo donde le dice, bueno, vamos, el trato es de que, ok, quieres estar en la silla, no te vas a parar para nada de la silla, que esta niña quería un perro, si lo cumples, te va a dar tu perro y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, en una de esas lecciones, la lleva a un partido de básquet con niños que realmente están en silla de ruedas. Y él le dice, pero ¿qué viera uno de los chicos? ¿Qué viéramos nosotros por poder caminar aunque fuéramos altos? Y ella en su frustración, en su pensamiento de miedo que tenía, dice, pero es que a mí ni siquiera me tienen lástima. O sea, a mí me tienen miedo por ser enorme, ¿no? Todo, cómo lo ve desde su perspectiva ella. Y también el papá
pues en su manera a leccionarla para que valorara todo lo que puede hacer, aunque fuera alta. Ese capítulo fue muy complicado de escribir porque yo estaba muy preocupada de que las personas que han estado o están en silla de ruedas, que fueran a pensar que yo estaba comparando la estatura con el hecho de tener una discapacidad. Y me daba mucho miedo que ellos llegaran a pensar eso. Pero lo que yo hice fue ponerme en el lugar de Diana y decir, ok, una persona que esté en silla de ruedas no puede hacer todo esto y sabemos que no lo puede hacer porque está en la silla de ruedas. Pero yo soy alta y tampoco lo puedo hacer y nadie se da cuenta. Y yo ni siquiera tengo el derecho de que me tengan lástima o de que la sociedad me considere para ser parte de ella. Porque claro, hablamos mucho de la discriminación que hay a las personas con discapacidad, a las personas por su peso, por su edad, por su género, por su posición económica, por su color de piel, por todo. Pero por la estatura alta, jamás lo habían considerado hasta, bueno, yo considero que nadie había hablado de eso, creo. Entonces, el hecho de yo poner esa comparación entre yo no puedo hacer todas estas cosas, tú tampoco, pero tú por lo menos les das un poquito de lástima y te consideran. A mí ni siquiera eso. Fue muy fuerte. Para escribir este capítulo tengo un amigo que se llama Emanuel, le digo Manu. Él me ayudó un poco porque él fue a practicar un día básquetbol en silla de ruedas con un equipo y le dije, Manu, ¿me puedes contar cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo viviste tú? Y ya me dijo cómo él percibía el juego de las personas de sillas de ruedas, que me decía, es que yo no podía hacer nada y ellos se movían con tanta energía, con tanta fuerza, eh, todo era tan rápido y yo no lo podía creer y me gustó su narración para poder plasmarla en la historia y también la amiga de una amiga que toda su vida estuvo en silla de ruedas. Me iba a orientar en algunas cosas. Al final ya no pude hablar mucho con ella, pero sí me dijo que a ella le gustaría que en una historia aparecieran personas con discapacidad en silla de ruedas en este caso, completamente normales, porque muchas veces las ponen como el pobrecito, el ay, qué lástima, cosas así como si fueran diferentes a nosotros y no lo son. Son personas completamente normales, personas como yo, como tú, como cualquiera, con gustos e intereses completamente normales. Y también fue otra cosa que yo traté de poner en ese capítulo. Aparte hay un tema muy delicado que tal vez no se ha tocado tampoco en los libros así juveniles. ¿Qué pasa cuando esta apariencia de esta niña niñota, al final de cuentas, puede correr riesgos porque aparenta más edad? Sí, 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 esa fue una decisión muy difícil para mí, poner eso, porque era algo muy fuerte, muy difícil de contar y tenía que hacer la manera correcta para que quedara bien plasmado y que no fuera tan fuerte, pero tampoco quedara disimulado, minimizado. A mí me tocó una experiencia no personal, a mí, ¿no? Pero de alguien que conocí. Yo toqué en una orquesta infantil y juvenil y tuve una compañera que tenía 11 años, pero era muy alta, demasiado alta. Y teníamos un compañero que tenía 22 años y el compañero de 22 años estaba enamorado de ella, pero estaba enamorado de ella porque la veía y creía que ella era mayor. Él no tenía la menor idea de que se trataba de una niña de 11 años, pero la creía mayor. Y esta niña se asustaba cuando lo veía. No duró mucho tiempo el que él estuvo enamorado de ella, pero las 2, 3 semanas que duró este asunto, ella se escondía y decía, es que yo soy una niña, ¿por qué le gusto? Y me acordé de esa situación y también quise hablar de este tema
porque pasa. A mí cuando yo tenía 10 años, fui una vez a un doctor, a una consulta, y el doctor le dijo a mi mamá que creía que yo tenía 20 años y que te digan a tus 10 años que parece que tienes 20 es muy feo. Y a lo mejor en su momento, no me acuerdo bien, pero si me lo dijeron así como riéndose, como un comentario gracioso, para mí nunca lo fue. Para mí fue muy feo que me dijeron que tenía 20 años, porque cuando te ponen una edad mayor, te están robando tu infancia, te están obligando a crecer más rápido, desde el momento en que ya no puedes llorar, ya no puedes jugar, ya no puedes hacer ciertas cosas porque ya eres mayor. Entonces, respecto al tema de gustarle a alguien más grande, sí me basé en esta niña que conocí y también de otra amiga que me contó que a su hermana le tocó vivir algo similar, que le gustaba, por alta, le gustaba un hombre más grande. También me gustó mucho en esta historia que aparte del texto y todo, tiene ilustraciones muy padres de Samantha Martínez, de las situaciones que va viviendo Diana a lo largo de la novela. Cuéntanos cómo fue este trabajo con el ilustrador. Ay, fue muy, muy maravilloso. Mi editor, a quien lo quiero mucho, es maravilloso mi editor. Me dijo que pensara en las tres opciones de ilustradoras o ilustradores que yo quería y que pusiera en primer lugar a quien más tenía ganas de que me ilustrara. Y le dije en primer lugar a Samantha porque yo ya había visto su trabajo y me había gustado mucho. Entonces me dijo, voy a hablar con ella a ver si le parece. Y un día me mandó un mensaje solo para decirme, ¿qué crees? Samantha aceptó. Y yo estaba inmensamente feliz. Y pues ya hicimos una reunión y ella me preguntó si quería alguna característica particular de algún personaje, si deseaba que se ilustrara alguna escena. Y yo le dije, no, todo está como, está bien, está libre, tú ilustra como tú quieras. Y ya me mandaba los bocetos y yo le decía, sí, me encanta. O, ¿qué te parece si mejor en lugar de ser así, le cambiamos para que sea de tal forma? Y ella luego lo hacía y creo que fue la mejor ilustradora para esta historia. Me encantó su trabajo. ¿Cómo ha sido la retroalimentación con los que ya han leído esta historia? Me encanta que hay personas que me dicen que nunca se habían puesto a pensar en algunas situaciones que se narran en el libro, como por ejemplo lo del restaurante, lo de la piñata, que nunca le podemos pegar a la piñata, que si nos subimos a un autobús nos tenemos que sentar hasta atrás porque no nos caben las piernas, o lo de los bailables del Día de las Madres, que vamos hasta atrás en la escuela. Son situaciones que ellos nunca se habían dado cuenta. Y algunas personas de estatura baja que me dicen, es que yo siempre decía ser alto, pero leí tu libro y dije, ay, del otro lado la situación no está tan bonita como yo pensaba. Y eso me ha gustado mucho. Creo que la historia les ha gustado, han conectado con ella. Hay personas que incluso me han dicho, le voy a regalar tu libro a mi sobrina, a mi amiga, a mi vecina, se lo voy a prestar a tal persona, porque, porque creo que todos conocemos a alguien que en algún momento de su vida se hacen incómodo con una característica física en particular. Tal vez no solo la altura, tal vez a otra cosa. Y algo así, lo que hace es que te dice, yo te entiendo, sé por lo que estás pasando, sé que está feo y estoy aquí para acompañarte. No, creo que no es un libro que alecciona, es un libro que acompaña. Exactamente, es una historia que la tienen que leer para que vean qué aprendizaje personal le deja a Sophie después de todo esto. Va a haber más presentaciones del libro, donde te pueden seguir en redes sociales para que estén al tanto. Sí, vamos a tener una presentación el sábado 13 de abril a las 12 del día en Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo. Y en redes sociales estoy como Sofi con dos Fs, así Sofi con dos Fs y latina, y luego con letra con dos Fs. Así estoy en todas las redes.
¿Te gustaría agregar algo más a esta entrevista? ¿Qué le dirías a todos los que nos están viendo para que se acerque a una niña gigante sobre ruedas? Que me encantaría que pudieran leer el libro y no sé, que creo que este libro puede gustarle a cualquier persona, independientemente de su edad, de si es alta, si es baja. Creo que todos necesitamos leer esta historia para ser un poco más un poco más empáticos con las demás personas que existen en este mundo y darnos cuenta de que muchas veces hay quienes sufren en silencio y son ignorados por lo mismo. Pero tal vez nosotros podemos hacer un espacio en el mundo para ellos y para que sean tomados en cuenta, aunque sea 5 o 10 minutos. Y creo que lo vamos a valorar mucho todos. Pues te agradezco mucho tu tiempo para esta entrevista. ¿Te gustaría agregar algo más? Ah, sí hay algo que quiero agregar porque sé que esta entrevista se va a quedar grabada y es que en estos momentos estoy en el paraíso, estoy en las Islas Marías y eso me hace muy feliz y hace muy especial esta entrevista porque nunca había hablado de este libro de dentro de las Islas Marías y eso es muy bonito.